yo soy Ernesto Alac, CEO de Punto Punto. Quiero nuevamente darle las gracias a Gastón. Gastón Utrera ya nos viene acompañando, ustedes lo conocen, y para los que no lo conocen, es un economista que permanentemente está con nosotros acompañándonos en estos Zoom de coyuntura, en donde tenemos la suerte de, por lo menos una vez por mes, tener un pantallazo de la realidad que nos golpea de frente. Sin ir más lejos, la última vez que tuvimos oportunidad con Gastón de tener un Zoom con la comunidad de Punto Punto, me acuerdo de que vislumbrábamos como una especie de salida a esta cuarentena, pandemia y demás, bastante más larga. Habíamos especulado también con fechas mucho más posteriores a lo que se supone que ya esta liberalización de las actividades podríamos llegar a tener en el cortísimo plazo, pero también manejábamos una coyuntura y una particularidad respecto del reinicio de las actividades, que creo que eso también va a modificar un poquito el análisis que seguramente va a hacer Gastón. Pero bueno, en aquel momento no entendíamos la magnitud de lo que iba a representar en nuestra economía, no solamente en la economía individual, sino en la economía de los distintos sectores. Gastón en aquel momento tenía la posibilidad de evaluar algunos sectores que estaban estudiando, pero ahora, antes de empezar esto, ya anticipó de que tiene una evaluación bastante más certera de otros sectores de la economía que nos van a dar un pantallazo bastante más cierto de las particularidades de lo que vamos a tener que absorber después como empresarios insertos en esta economía. En esta oportunidad y para este Zoom nos acompañan tres marcas que ya hace un tiempo venimos agradeciendo la participación de Dakota, la participación de Brain Technology y de Perfil Córdoba, nuestro diario de los domingos, que hoy nos acompañan como sponsor del Zoom de coyuntura de Gastón Utrera. Por mí, simplemente, y a la expectativa de todo lo que tenga para ofrecernos Gastón, después sabemos de que esto genera mucha repercusión en la opinión pública, porque inmediatamente nos piden el Zoom los que no pudieron participar, quieren conocer las opiniones que tiene Gastón respecto de nuestra economía, y nosotros la compartimos porque después todo esto sale publicado en nuestros medios, en nuestras redes, y por supuesto en la revista que reciben todos ustedes el miércoles de la semana que viene. Va a estar todo esto en nuestra revista, obviamente. Le voy a dar paso a Diego, como habitualmente hacemos, a los efectos de que él cuente la mecánica y la metodología que vamos a llevar adelante. Por mi parte, agradecerte otra vez más, Gastón, por toda tu generosidad, amabilidad y gentileza de darnos toda esa información tan valiosa. A todos ustedes por acompañarnos. Los seguimos esperando en todos los medios y soportes de Punto Punto. Y agradecerles las presencias fundamentalmente. Diego, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo mío es muy breve para explicar una vez más la metodología. Gastón empieza con su disertación. La idea es que sea, como siempre, tiene una extensión de 30, 40 minutos, más o menos, tal vez un poquito más. Y después abrimos la posibilidad de que ustedes pregunten. Lo pueden hacer a través del chat, o si me avisan a través del chat, lo pueden hacer de manera personal. Hay muchas preguntas que son cortas y que se pueden leer fácil, y otras que requieren algún tipo de introducción, por lo cual ustedes elijan la manera. Lo único que les voy a pedir es que se habiliten el micrófono. Así que, bueno, una vez que Gastón ya termine con su disertación, largamos con las preguntas. Gastón, todo tuyo. Dale, genial, gracias. Bueno, gracias a ustedes, Ernesto. Para mí siempre es un placer estar acá con ustedes. El año que viene cumplimos 10 años por lo menos con mi participación en lo que, bueno, antes eran desayunos de coyuntura,
ahora cambiando horario y modalidad, son los Zoom de coyuntura, pero bueno, ya tenemos una historia larga haciendo estas cosas. Antes que me olvide, si al final tenemos tiempo y surgen las inquietudes por lo que simplemente charlamos informalmente, podemos ver muy rápidamente esos 2 o 3 números sobre la Municipalidad de Córdoba que está en discusión en este momento y que ha sido siempre tema de interés para los empresarios, porque la administración de los recursos públicos es relevante, porque son recursos públicos que son nuestros, que los ponemos nosotros con mucho esfuerzo. Así que si queda tiempo, después vemos algunas cosas que creo que a todos les va a interesar. Pero el objeto de la reunión obviamente no es ese, sino seguir analizando, como venimos haciéndolo en los últimos meses, analizando la evolución de esta situación tan inédita, tan compleja. Y yo, la vez anterior, que creo que fue los últimos días de abril, yo les planteaba que estábamos empezando a generar, pues ya habíamos empezado a generar, pero todavía no eran públicas, estadísticas sobre actividad económica y empleo en distintos sectores de actividad, un proyecto inédito en el país, no hay ninguna provincia, y Córdoba nunca lo tuvo, estadísticas de actividad y empleo sistemáticas, pero además en un contexto excepcional como este, de frecuencia semanal, algo que no vamos a hacer obviamente durante toda la vida, sino que la idea es tener un proyecto que genere estadísticas mensuales. Cuando estamos en una pandemia, en una recesión muy severa, en una crisis, corremos una perillita y eso empieza a correr semanalmente para tener información en tiempo real, para tener instrumental para tomar decisiones, y cuando las cosas vuelven más o menos a la normalidad, corremos otra perillita y sigue todo funcionando mensualmente. Bueno, como esto ya empezó a difundirse públicamente, a circular entre las cámaras, si me habilitan ahí como anfitrión, les comparto algunos números de algunos sectores importantes de Córdoba. Lo que vamos a ver, acá ahora mientras pongo esto, es que hay ciertas actividades que no solo que han conservado niveles en medio de la pandemia, sino que incluso han aumentado volúmenes. Esto es la industria láctea, estamos midiendo cantidad de litros producidos semanalmente. Las 2 primeras barras son historia previa, promedio semanal en febrero, es decir, primer mes previo a la pandemia, si a ese valor, esa cantidad de litros, le ponemos el valor 100, el promedio semanal de marzo fue 106.6, y acá viene el relevamiento semana a semana, 29 de marzo al 4 de abril, 5 al 11 de abril, 12 al 18 de abril, 19 al 25 de abril, 26 de abril al 2 de mayo, 3 al 9 de mayo, 10 al 16 de mayo, 17 al 23 de mayo, y pasado mañana vamos a tener 24 de mayo, 24 a 30 de mayo, es decir, toda la semana tenemos la información de la semana previa. Esto es lo más tiempo real que podemos tener, y en algunos casos hasta, por ejemplo, la semana pasada, en el caso de, presentamos esto en el Ministerio de Industria de la provincia, miércoles 27 de mayo teníamos la información por lo menos de uno de los sectores de actividad para el sábado 23, es decir, para el sábado previo a ese miércoles. A esto me refería con esto de tener información en épocas turbulentas en tiempo real para tomar decisiones, para que tome decisiones el sector privado y para que tome decisiones el sector público, por ejemplo, viendo qué hacer con cada sector. Bueno, volviendo a la industria láctea, si sacáramos acá el promedio, no lo agregué para no agregar tanto gráfico y marear con gráfico, que no es el sentido, pero si acá sacamos el promedio de las distintas semanas de abril, da más arriba del promedio semanal de marzo, y si sacamos el promedio de lo que va de mayo, da más arriba todavía. Es decir, la producción láctea en la provincia de Córdoba aumentó volumen en marzo, aumentó volumen en abril y lo aumentó de nuevo en mayo. En mayo el promedio viene dando 125, es decir, 25% más que el promedio semanal previo a la pandemia. Es decir, este es un sector que no solo no paró, sino que siguió creciendo. Después vamos a ver algo que también yo les mostré con información preliminar, pero ahora tenemos los datos de abril del expendio de combustible en la provincia de Córdoba y muestra claramente una diferencia enorme en las huellas que la actividad económica deja en las estadísticas de combustibles, que muestran una caída de la actividad muchísimo menor en el interior provincial que en la ciudad de Córdoba, y tiene que ver, por ejemplo, con sectores como esto, que tienen toda su actividad o prácticamente toda su actividad en el interior provincial. Acá está la industria del maní, tiene un poco más de altibajos, en cada uno de estos sectores también estamos trabajando para reconstruir estadísticas hacia atrás, porque
cuanto series más largas tengamos en el tiempo, más podemos trabajar estadísticamente las cuestiones de estacionalidad. Es decir, si en algún momento de abril la producción en toneladas de maní cae simplemente porque todos los abril de todos los años cae, o hay algo ahí relacionado con, en este caso, lo que ocurrió con el COVID. Pero de cualquier manera, lo que sí ya sabemos es que este no es uno de los sectores afectados negativamente, y de cualquier manera ya en la semana del 17 al 23 de mayo ya estaba produciendo más que en el promedio semanal de febrero. También probablemente acá haya algo de menor volumen para exportaciones, bueno, ciertas cuestiones que ya vamos a empezar a discutir con cada uno de los sectores. Lo que pasa es que tenemos que generar una dinámica, ya van a ver, son muchos sectores, porque la idea es hacer esto con toda la economía de Córdoba. Bueno, hay que buscar alguna manera de poder tener un intercambio, es decir, poder analizar los datos críticamente, interpretar lo que está ocurriendo, realimentar eventualmente con algunos otros indicadores las estadísticas y entender lo que está ocurriendo. Este es el resto de la industria alimenticia, básicamente las empresas alimenticias que están agrupadas en ADIAC. Y acá también podemos ver que ya desde el 10 de mayo la producción es más alta que en el promedio semanal de febrero, incluso que el de mayo. También ahí, para no abrumarlo con números, nada más se los cuento, este es un sector que tiene 10-12% de su dotación de empleados en grupos de riesgo, con lo cual está produciendo sin poder sacar el jugo a todos sus trabajadores, pero igual vemos acá que este es un sector que siguió para adelante y que también explica, como les decía, junto con la industria del maní, junto con la industria láctea, esto que muestran las estadísticas de expendio básicamente de gasoil respecto a la actividad económica en el interior provincial. Tenemos en la provincia de Córdoba, este sector es extremadamente importante y con mucha actividad en el interior provincial. Obviamente, cualquiera de ustedes se imagina las dos grandes alimenticias del país, Arcor y Aceitera General Dehesa, en el interior de la provincia de Córdoba, Dulcor también en el interior de la provincia de Córdoba, toda la cuenca láctea en la zona de Villa María. Es decir, hay una industria muy, muy fuerte en toda la provincia, que como vemos acá, esto nos confirma que efectivamente, con las dificultades que puede haber tenido en abril, fundamentalmente por personal en grupos de riesgo, no ha sido afectada negativamente por el COVID. Por lo menos no en términos de actividad. Después vienen todas las otras complicaciones, todo lo que que vamos a hablar relacionado con el dólar, con el costo de los insumos importados, etcétera, etcétera, más problemas de cadena de pago. Digamos, esto no es que estos sectores no tengan ninguna dificultad, sino que solo desde el punto de vista de la actividad, que es lo que todos estamos mirando tan en detalle por la caída estrepitosa generada por el COVID acá y en todo el mundo. Bueno, esto marca estos sectores en un grupo, digamos, diferente de otros que vamos a ver. Acá tenemos fabricación de maquinaria agrícola, estamos midiendo unidades, con ellos nos fuimos más atrás en la generación de estadísticas, por eso acá tienen primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2019, para poner un poco en perspectiva los números de este año. Y esta semana ya estamos midiendo mayo y empezando con la lógica semanal. Entonces esto llega hasta abril, pero ya en abril la producción era mayor que en marzo, que en febrero y que en enero. Y en realidad, si comparáramos enero, febrero y marzo, que va a dar un promedio cercano a 100, un poco más arriba de 100, porque esto da 260, sí, va a dar cerca de 100, va a ser un nivel parecido al del primer trimestre del año pasado. Y acá, en esto que vemos a la izquierda, primer trimestre y segundo trimestre, vemos seguramente estacionalidad. Es decir, vemos que esto de abril con 144 probablemente es estacionalidad. Bueno, de hecho, la estacionalidad del sector de la maquinaria agrícola está al ritmo, digamos, de la estacionalidad del agro. Pero, digamos, de cualquier manera, este es un sector que está produciendo a niveles comparables con los de el año pasado. Después está el grupo en el otro extremo de los que cayeron a cero. Han tenido semanas con cero producción, y en todo caso, la recuperación, si se le puede llamar de esa manera, no se le puede llamar recuperación, el crecimiento de los números es ínfimo en la semana siguiente. Fíjense, esta es la industria minera de la provincia de Córdoba, esta es la producción de áridos en las canteras de la leña, por ejemplo, es material que usa la construcción pública. Si le ponemos valor 100 a las cantidades de toneladas semanales en promedio de febrero, mes previo a la pandemia, en marzo la producción fue 55, es decir, 45% menos.
y ya en abril fue prácticamente cero. El promedio de abril obviamente da un dígito, y el promedio de lo que va de mayo es más bajo todavía. Este es un sector que, como decías vos, Ernesto, de esto de los sectores que van volviendo a la actividad, gran parte de los sectores en Córdoba ya ha vuelto a trabajar, pero no implica eso necesariamente volver a la normalidad, porque acá tenemos un sector que vuelve a la normalidad en el sentido de que puede trabajar, de que puede volver a la actividad, pero no vuelve a la normalidad en el sentido que no recupera ni por casualidad la demanda que tenía 3, 4 meses atrás. ¿Por qué? Porque la construcción, especialmente la obra pública, ha estado frenada, no porque estuviera impedida de trabajar, porque la obra pública sí tenía permitido trabajar, sino simplemente porque la obra pública se paró, y mucho antes de la pandemia, por cuestiones fiscales, por cuestiones de recursos. Y la obra privada ha estado parada hasta ahora que ha estado trabajando los protocolos con la provincia. Acá está la industria autopartista de Córdoba, también medida en unidades, igual que la maquinaria agrícola. En realidad acá hay 3 grupos. Los que fabrican piezas, los que se puede medir en unidades, los que producen refinería y fundición, por ejemplo, en fundición de aluminio que se usa para las carcasas de las cajas de cambio, ese tipo de cosas, que se mide en toneladas, y el mecanizado que se mide en horas, porque es una actividad, digamos, que toma materia prima y la transforma. Bueno, tomando la parte de la industria autopartista que produce unidades, que produce piezas, acá tenemos a la derecha del gráfico la enorme caída entre marzo y abril, que cayó prácticamente a cero, y acá tenemos, para ponerlo en perspectiva, con los números del año pasado. Estos números son comparables, no hice esa aclaración, pero si bien acá, fíjense en este gráfico, las 4 barras de la izquierda tienen que ver con trimestres y las 4 de la derecha tienen que ver con meses, no quiere decir que en el gráfico estemos comparando 2 cosas no comparables. No quiere decir que ese 100, 106.1, 106.2 y 119.2 es la cantidad total del trimestre, y después la estemos comparando con cantidades mensuales, porque estaríamos comparando cosas no comparables, sino que esto está puesto en promedios semanales de cada unidad de tiempo. Es decir, en el caso del trimestre, todo lo que se produjo en el trimestre dividido los 3 meses, dividido las 4 semanas del mes, todo lo que se produjo en cada uno de estos meses dividido las 4 semanas del mes, y a partir de ahora, de la semana que viene, empiezan a aparecer los datos semanales que van a ser comparables con esto. De tal manera que acá hay otro sector, obviamente, muy fuertemente impactado. Todos ustedes, bueno, han leído las noticias que la producción de autos en Argentina fue por primera vez en la historia cero. Bueno, eso obviamente tira para abajo la actividad autopartista. Esta es la industria gráfica, que produce desde folletería comercial, papelería transaccional, papelería de seguridad, packaging, eso es muy importante, packaging para la industria alimenticia, etiquetas, todo ese tipo de cosas. Nunca cayó a cero, pero cayó fuertemente su volumen, probablemente porque la edición de libros, la edición de revistas, la edición de folletería comercial seguramente cayó a cero, cerca de cero, y seguramente siguió sosteniéndose el packaging, las etiquetas para el sector de la alimentación, la papelería transaccional, como las facturas que se envían por correo, digamos, ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que si tomamos valores semanales y le ponemos 100 al promedio semanal de febrero, en marzo ya había perdido 21.2% de volumen. Acá lo estamos midiendo por facturación y estamos trabajando para, en paralelo, generar algún indicador duro de producción, como los que veíamos antes, para lo cual tenemos que definir si vamos a medir por tonelada de papel procesado, por horas de impresión. Bueno, hay que verlo. Pero de cualquier manera, a corto plazo medir facturación es algo, no es lo mismo, pero es parecido. Obviamente, si lo extendiéramos en el tiempo, empezamos a tener el problema del precio, digamos, de la inflación que se cuela en el indicador de facturación. Pero bueno, de cualquier manera, midiendo de esta manera la actividad cayó fuertemente a finales de marzo y principios de abril. Facturación semanal del 14% de lo que se facturaba por semana en febrero. Después fue recuperando y ha tenido altibajos. Y el último dato que tenemos, del 17 al 23 de mayo, es que la facturación en esa semana fue un tercio, fue 34.8% de lo que se facturaba en promedio por semana en febrero. Y esto bueno,
no está tan distribuido entre empresas, porque este es un sector que tiene empresas que en general se dedican a varios de esos rubros que yo les mencioné, entonces se le han caído algunos rubros y continúan con otros. Esto es algo, bueno, hay que cambiarle un poco el nombre. Esto es de las empresas agrupadas en CIECA, en la Cámara Electrónica. Hay empresas de electrónica propiamente dicha, empresas de software, y empresas que ellos les llaman telco, que son más empresas constructoras que otra cosa, porque le construyen para las empresas de telecomunicaciones. Con ellos decidimos que la unidad de medida, que es diferente en cada sector, es el de las cuadrillas ocupadas. Bueno, si en febrero había una cantidad de cuadrillas ocupadas a la que le podemos poner el valor de 100, durante el promedio de la primera quincena de mayo, simplemente porque ahí con ello decidimos medirlo quincenal, el volumen o la utilización de cuadrillas fue 39% de lo que era en febrero. Es decir, acá hay un sector, bueno, acá no les dije, habíamos visto sectores que caían a cero, bueno, acá empezamos a ver, junto con la industria gráfica, sectores muy, muy afectados, porque una caída del 60%, una caída que en cualquier otro contexto hubiéramos dicho es impensada. Lo que pasa es que estos sectores no cayeron a cero como sí cayó la industria autopartista o como cayó la industria minera. Estos son sectores muy, muy afectados, pero que han seguido funcionando. Acá está la refinería y la fundición, que se mide en toneladas, también cayó fuertemente, pero no cayó a cero. Y acá está la actividad de la construcción, que acá la actividad de la construcción tiene una complejidad adicional a otros sectores, porque acá el planteo de empresas constructoras, las que están agrupadas en la Cámara de la Construcción, que hacen mucha obra pública, el planteo es, bueno, pará, che, ¿cómo medimos actividad? ¿Medimos lo que ejecutamos? ¿Medimos lo que certificamos? ¿Medimos lo que facturamos? ¿Medimos lo que cobramos cuando todo eso está desplazado en el tiempo? Entonces dijimos, bueno, vamos a medir todo eso. De hecho, esta semana ya empezamos a medirlo de manera semanal. Bueno, primero vamos a completar mayo y después vamos a volver a esta lógica semanal, pero reconstruimos esta historia de facturación a la cual la podemos deflactar por índice de costo de construcción, es decir, la podemos transformar en una facturación, digamos, a precios constantes, y eso nos muestra, de nuevo, si lo ponemos comparable a datos anuales que tenemos de 2017-2018, datos trimestrales durante el año pasado y los datos mensuales, si a todo esto lo ponemos como promedio mensual para que sea comparable en el mismo gráfico, y le ponemos 100 no al total de facturación a precio constante de 2017, sino al promedio mensual de 2017, es decir, el promedio, a lo que se facturó en promedio durante 2017, ajustado por costo de la construcción, le ponemos el valor 100, en 2018 en vez de 100 fue 129.9, es decir, 30% más alto en términos reales. Obviamente ustedes saben, ahí hubo mucha obra pública. Bueno, pero esto muestra ya cómo en 2019, ya en el promedio mensual, se facturaba a precios constantes menos de la mitad de lo que se facturaba por mes en 2017. Eso siguió durante todo 2019 y durante 2020 ha estado bajando. Ahora cuando empecemos a medir, o ya empezamos a medir, pero cuando empecemos a tener los datos de lo que se va certificando, además de lo que se vaya facturando y cobrando, vamos a ver que esto ha caído mucho más, porque acá se están facturando, con esa lógica que les decía, cosas previas. Vamos a empezar a medir entonces en tiempo real cuánto se está ejecutando, y vamos a poder ver entonces cuánto va levantando o no, haciendo la distinción entre obra pública y obra privada. Ahí se empiezan a cruzar los sectores. Esto lo podemos trabajar perfectamente, así como lo arrancamos en la Cámara de Construcción, juntando Cámara de Construcción y SEDUC, por ejemplo, porque en realidad ya tiene su propio instrumento, solo que desde hace 10 años mide ventas y no producción, pero porque lo que nos interesa es medir el sector independientemente de qué representación sectorial, digamos, en términos de cámaras, tenga cada una empresa, cada una de las empresas. Entonces, este es un proyecto que naturalmente nace, después si hay alguna inquietud lo hablamos, pero no es el caso ahora, pero desde el sector privado, para generar estadísticas del sector privado, pero además con cierto solapamiento entre entidades, porque representan a empresas que forman parte de un mismo sector. Pero eso tiene que ver más con cuestiones metodológicas que con los números, y ahora lo que nos interesa son los números. Además de eso, hay información que ya existía. Por ejemplo, justo les estaba mencionando venta de inmuebles, serie histórica. Este mes cumple 10 años de información
que la SEDUC ha estado publicando todos los meses, incluso cuando no le convenía, lo cual es destacable. Bueno, acá tenemos la venta de inmuebles y sumamos el indicador total de la SEDUC, que incluye departamentos, que incluye cocheras, que incluye lotes, sumando todo en metros cuadrados o equivalente de metros cuadrados en los lotes, pero digamos, el indicador total, si le ponemos 100 en febrero, bueno, en abril fue 42.9, y ahora dentro de unos días vamos a saber cuánto fue mayo. Pero es 42.9, una caída enorme con respecto a febrero, pero febrero era un número bajísimo, porque todos los que vienen siguiendo los números de la SEDUC saben que vienen cayendo desde hace muchos años. Acá está la venta de automotores en la provincia de Córdoba, esto es patentamiento. Si se patentaba una cantidad a la que le ponemos el valor 100 en febrero, en abril se facturó el 19% de eso. Bueno, y este es el expendio de combustibles en la provincia de Córdoba, que en Córdoba cayó mucho menos de lo que cayó en el resto del país, y la explicación está en el interior provincial. Entonces, para los que tuvieron en la reunión anterior, yo les había mostrado un gráfico, digamos, una imagen muy similar a esta o la misma, pero con números preliminares, porque eran de marzo, entonces con ciertos ajustes aritméticos inferíamos qué podía haber pasado en el antes y después del COVID. Bueno, ahora están los datos de abril, con lo cual podemos comparar abril contra febrero, es decir, primer mes completo de pandemia versus último mes, digamos, primer mes posterior a la pandemia versus último mes previo a la pandemia, sacando estacionalidad, digamos, trabajando los números para que efectivamente sean comparables. Para que no se pierdan en los números, no en el sentido de ver en detalle, pero solo para que tengan referencia, G2 es gasoil grado 2, G3 es gasoil grado 3, nafta NS es nafta super, NP es nafta premium. Acá está el total de gasoil, el total de nafta y el total de todos los combustibles, abril contra febrero. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Bueno, las ventas de gasoil cayeron 46.1% en la ciudad de Córdoba. Eso está mostrando caída de actividad económica. Obviamente hay gente que usa para su movilidad personal vehículos con gasoil, pero el grueso del gasoil se usa vinculado a la actividad productiva. Bueno, eso cayó 46.1% en la ciudad de Córdoba, pero en el total de la provincia de Córdoba cayó 2,5%. Y les adelanto que es la provincia en la que menos cayó el gasoil. Señal de que, de esto, fíjense el resto, cuando uno saca la ciudad de Córdoba y las grandes ciudades, igual en las ciudades del interior, en Villa María, Cuenca Láctea, en Río Cuarto, subió el expendio de gasoil, la cantidad de gasoil, pero fíjense, todo el resto de la provincia, sacando las 4 principales ciudades, el expendio de combustible subió en lugar de bajar. La única forma de entenderlo es volviendo a las primeras estadísticas de la industria láctea, de la industria de alimentación, de la industria del maní, son las que han estado moviendo actividad económica en el interior de la provincia, y son las que explican entonces que en la provincia haya caído solo 2,5% el expendio de gasoil, cuando el de nafta cayó 68.5%, y si ustedes después lo miran en detalle, en todas las ciudades, en todas las regiones de la provincia cayó muy parecido, y les adelanto, en todo el país, la nafta super cayó en el orden de magnitud del 60 y pico, 70 y pico %, porque eso está reflejando una reducción de la movilidad de las personas muy fuerte y muy pareja en todo el país. El gasoil, como está más vinculado con la actividad económica, está mostrando la heterogeneidad de actividades que está vinculada al territorio por la dispersión de las actividades. Y la provincia de Córdoba tiene un interior muy fuerte en agroalimentación y maquinaria agrícola, que como vimos siguió sin caer su actividad e incluso aumentó la actividad. Bueno, antes de pasar a algunas cosas de la macroeconomía que son muy importantes y de la política económica, les adelanto que en próximas reuniones no solo vamos a tener los números de cada semana que se van a generar de todos estos sectores que estuvimos viendo, sino que se van a agregar de la industria del calzado, de la industria de la madera y mueble, de la industria plástica, bueno, de un conjunto de industrias que nos van a completar todo el panorama industrial de la provincia de Córdoba. Ya estamos trabajando con el sector comercial, ya estamos relevando el sector de la ferretería, estamos trabajando para incorporar sectores importantes como el de los supermercados, ya tenemos algunos servicios como las agencias de viaje, donde ahí interesa menos medir cuánto ha caído la facturación, porque ha caído 100%, ha caído a cero, y sí nos interesa y estamos midiendo cuánto dinero le están reclamando los clientes por paquetes suspendidos o reprogramados, porque ese hoy está siendo el gran problema.
Entonces, tener una herramienta que genera estadísticas semana a semana no solo permite generar estadísticas sistemáticas como las que veíamos, sino que además permiten generar números duros sobre problemáticas específicas de cada sector. Bueno, la idea entonces es que tengamos de todos los sectores industriales, el comercio, los servicios y la construcción, termómetro de cómo van saliendo o no de esta situación. Ahora, ¿qué está ocurriendo? En la reunión anterior yo les planteaba algo que era contraintuitivo. Todos ustedes tenían en mente la enorme emisión de dinero que había hecho el Banco Central, y en ese momento, como era 30 de abril, estábamos en este punto, no sé si ustedes ven el cursor, con información a una semana antes. Es decir, veíamos este dato. Es decir, veíamos que había aumentado fuerte la cantidad de dinero medida por la base monetaria, y después de golpe había caído y estábamos más bajo que al inicio de la pandemia. Esto de acá, es decir, la mitad izquierda del gráfico, es lo que veíamos en la reunión anterior, con economistas que estaban hablando de hiperinflación por la emisión de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se nos agrega algo, ahora que tenemos más información, más interesante para analizar. Grosso modo, arrancamos la pandemia el 20 de marzo con un poquito más de 2 billones de pesos en base monetaria. A principios de abril ya estábamos en 2 billones 400, un 20% más en unos días. Ustedes recuerdan que analizamos, el Banco Central le compra el ELIX a los bancos, les da mucha liquidez, con la lógica de que los bancos iban a decir, bueno, ahora que no gano plata con este dinero que tengo inmovilizado, le presto a las empresas para ganar plata. La decisión de los bancos no fue prestarle a las empresas, sino bajar la tasa de interés de los plazos fijos, porque estaba demasiado líquido, no necesitaba traer nuevos depositantes, y los depositantes muchos depositantes se fueron al dólar y se escaparon todos los dólares no oficiales. ¿Qué pasó acá? En este punto donde cae verticalmente la base monetaria, bueno, obviamente ustedes se imaginan un llamado telefónico para decir, che, Miguel Pelle, Miguel, ¿qué estás haciendo? Se escaparon todos los dólares, arregla esto. Marcha atrás, de nuevo a colocarle el IC, a colocar pases, que es otro instrumento que tiene el Banco Central, sacar dinero de circulación, y todo, no solo que volvió a foja cero, sino que a mediados de abril ya estábamos con menos base monetaria que al comienzo de la pandemia. Esto es lo que veíamos en la reunión anterior. Ahora, ¿qué pasó después? De nuevo emisión monetaria muy fuerte, con altibajo se mantiene, de nuevo va para abajo, y ahora estamos en 2 billones 100 y pico mil. Es decir, no fue una emisión explosiva de dinero. Pero primero, un banco central que de a 400, 500 millones de pesos emite y a las 2 semanas se marcha atrás, después emite de nuevo y da marcha atrás, de a 500 mil millones de pesos, no sé qué dije recién, pero de a 500 mil, 400, 500 mil millones de pesos poniendo en los bancos, sacándolo, es un banco central que evidentemente está actuando de manera errática. No es casualidad que haya tanta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con la inflación, con el dólar, y bueno, y está manejándose también, está relacionado con esto, ¿no? También de una manera que genera incertidumbre con la cuestión específicamente cambiaria. Pero vamos primero a lo monetario. Este es un banco central que en este momento, mientras no tenemos los datos de los últimos días, capaz que ya está en 2 billones 500 mil millones de pesos, o más arriba, o capaz que está abajo de 2 billones de pesos, no lo sabemos. ¿Qué es lo que está haciendo en el medio? Y está poniendo dinero en circulación, sacándole ELIX del mercado o colocándole ELIX y sacando peso de circulación. Acá ustedes ven las dos líneas, la línea roja es la base monetaria, la línea naranja son las ELIX más los pases, es decir, son los pasivos remunerados del Banco Central. El Banco Central tiene pasivos no remunerados, que es la base monetaria, nos paga interés por la base monetaria, y pasivos remunerados, que son las LELIC y los pases, que son dos instrumentos que tiene para trabajar estas cuestiones con los bancos. Bueno, acá vemos que son dos líneas puestas en un espejo. Cuando cae la base monetaria es porque está colocando LELIX. Cuando bajan las LELIX es porque está poniendo dinero, rescatando LELIX y sube la base monetaria. Y cuando baja la base monetaria es porque está colocando LELIX. Es decir, está emitiendo por una ventanilla, saca por otra colocando LELIX, pero en algunos momentos es más lo que emite que lo que saca y aumenta la cantidad de dinero, y en otros sale a colocar LELIX para absorber dinero. ¿Cómo lo está haciendo eso? En estos últimos 2 meses y medio, de una manera totalmente errática. Cuando miramos, teniendo en cuenta esto del final, subió a finales de marzo, bajó fuerte, subió, bajó, pero si tomáramos punta contra punta,
no es una explosión monetaria, es 58.4% año contra año. En el medio tuvimos 55% de inflación, número más, número menos. No es que de golpe se duplicó o se triplicó la cantidad de dinero. Hasta ahora, la cantidad de dinero terminó subiendo en el último año al ritmo de la inflación, con lo cual en términos reales, a precios constantes, hay la misma cantidad. Obviamente, ustedes podrán decir, bueno, pero pará, eso porque lo mediste acá en este punto, si lo medías antes más bajo, si lo medías antes más alto, es decir, con todos estos vaivenes de a 400, 500 mil millones de pesos, obviamente lo que decimos hoy puede ser distinto dentro de una semana, porque el Banco Central está moviéndose de manera muy errática. Pero guarda con esos argumentos simplistas de, bueno, che, no, con lo que está emitiendo tiene que volar la inflación. Bueno, todavía no está emitiendo tanto. Es más, parte de ese dinero que veíamos ahí de esas marchas y contramarchas tiene que ver solo con cuentas entre los bancos y el Banco Central, no salieron nunca a la calle. Cuando uno cuenta la cantidad de dinero en circulación, bueno, eso no lo tengo acá, pero se los cuento, es una línea mucho más estable a través del tiempo, y está 50 y pico, 60% arriba, un poco más, cerca de 70% arriba de como estaba un año atrás. Esa es mucho más estable. Les recuerdo que la base monetaria, que todo el mundo habla de la base monetaria como si fuera igual a la cantidad de dinero, es el dinero en circulación, los billetes y monedas que tenemos nosotros en nuestros bolsillos, más lo que los bancos tienen depositados en el Banco Central. Esa parte que los bancos tienen depositada en el Banco Central es básicamente lo que ha estado subiendo y bajando a medida que el Banco Central está probando a ver qué hacer. Primer intento para financiar a las empresas, fracasó, hizo aumentar todos los dólares no oficiales, volvió para atrás, después volvió a la carga porque tiene que emitir dinero para prestarle al Tesoro, y en lugar de no emitir para que no suban los otros dólares, se metió en el mercado cambiario. De cualquier manera, antes de pasar al mercado cambiario, acá está la relación entre los pasivos remunerados, es decir, las LELIQs y los pases con relación a la base monetaria. Mucha fluctuación acá al final, porque es la contracara de lo que estábamos viendo, de cómo está jugando el Banco Central con la cantidad de dinero y con las LELIQs y con los otros instrumentos que tiene. Pero en el fondo, si uno toma esta visión a lo largo de un año, uno diría, bueno, en realidad no está cambiando demasiado, no es que esté subiendo el porcentaje de LELIQs. Es decir, esto está relativamente. Suena raro decir está controlado cuando hay un banco central que está moviéndose de manera tan errática, pero no está descontrolado en el sentido de que esté aumentando la cantidad de dinero a un ritmo infernal y que esté aumentando la cantidad de LELIQs a un ritmo insostenible. Todavía no está ocurriendo. Lo que pasa es que sí, todos sabemos que las enormes necesidades fiscales que va a tener la nación se van a cubrir con emisión monetaria. Pero una cosa es que creamos que pueda ocurrir y otra que planteemos que ya ocurrió y nos llame la atención algo que no tendría que llamar la atención. ¿Por qué la inflación está siendo tan baja? Está siendo tan baja porque el dólar oficial se está moviendo poco, y porque la emisión de dinero todavía no ha sido todo lo brutal que mucha gente cree. Acá tenemos el tipo de cambio real de Argentina, si lo medimos contra todos los países con los que comercia Argentina, descontando inflación, es decir, ese concepto de tipo de cambio real multilateral, que en definitiva es el indicador que tenemos que mirar para ver si el dólar está trazado o no. Esto está actualizado hasta mayo. El último dato de la derecha es mayo, todo está medido a precios de mayo. Entonces podemos ver en perspectiva que hoy estamos en un nivel que está en la línea horizontal punteada gris, equivalente un poquito más abajo del de la devaluación de Kicillof en enero de 2014, está arriba de la devaluación de Alfonso Prat-Gay en diciembre, enero y febrero, diciembre de 2015, enero y febrero de 2016, está en niveles de principio de 2012, está abajo del nivel que teníamos en 2008 cuando teníamos dólar alto. Por supuesto está abajo del dólar que teníamos en 2002, que era recontra alto, pero que no es buen punto de comparación porque era un dólar de crisis, era el equivalente a lo que hoy serían 120 pesos. Pero estamos en un dólar razonable, oficial. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con el dólar? Y vuelvo acá. ¿Y qué relación tiene eso con los precios? Y con esto cierro y generamos la discusión. El tipo de cambio que impacta sobre los precios internos y que impacta sobre la inflación
en condiciones normales, ya vamos a agregar lo que ha estado ocurriendo esta semana, el dólar oficial. Si alguien tenía dudas sobre eso, porque es el dólar comercial, y todos los otros dólares no oficiales que funcionan para cuestiones financieras no inciden en general sobre la economía real. Si alguien tiene dudas sobre eso, repasemos lo que ocurrió en 2015 y que nosotros acá en estos desayunos lo analizamos antes de que ocurriera, en agosto, septiembre de 2015, planteamos que la hipótesis que tenía quienes iban a terminar ganando las elecciones de que los precios internos estaban atados no al oficial, sino al paralelo, fue lo que motivó la idea en el gobierno en diciembre de 2015 de que se podía unificar el tipo de cambio en cualquier nivel entre 9,70 y 16 sin generar inflación, porque los precios internos ya estaban atados al dólar paralelo de 16, y por lo tanto con un dólar unificado por debajo de 16, no solo que no iba a haber inflación adicional, sino que iban a bajar los precios. Bueno, todos sabemos que hubo inflación adicional y lamentablemente eso implicó que el gobierno en ese momento empezara a correr de atrás el problema de la inflación. Aquel evento muestra claramente que la inflación está atada al dólar oficial, por más que algunos productos, cuando no pueden importados, cuando no pueden acceder al mercado oficial, tienen que pagar otro dólar y por lo tanto eso se traslada a su precio. El grueso de los bienes que impactan sobre el índice de precio del consumidor se mueven por dólar oficial, entre ellos todos los alimentos, más que todos los alimentos, el sector de alimentos, que en general son bienes exportables y por lo tanto su precio de referencia es precio de exportación y eso es dólar oficial, no es de ninguna manera ni dólar paralelo, ni contado con liquidación, ni nada por el estilo. Y en general, en condiciones normales, el dólar que paga el importador es el oficial y no el paralelo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que empezó a hacer esta semana el Banco Central, o la semana pasada, en estos días, que es empezar a restringirle el acceso al mercado oficial a las empresas, eso ya empieza a hacer correr el riesgo de que los otros dólares que están arriba de 100 empiecen a incidir sobre los precios internos y por lo tanto en la inflación. Porque ahí sí, si la empresa industrial que tiene que pagar insumos industriales lo tiene que pagar arriba de 100, eso impacta en su estructura de costos y eso genera presiones inflacionarias. Ese es el riesgo que está corriendo ahora, además de que este tipo de medidas y en la forma como la está tomando el Banco Central genera mucha incertidumbre porque en estos días nadie sabe exactamente cuáles son sus costos, cuáles son los costos de reposición de mercadería, cuáles son los costos de insumos industriales. Entonces, de entrada, generan mucha incertidumbre y hace que algunos productos se queden directamente sin precio hasta saber bien cómo aplican las distintas normativas. Todo eso está en movimiento porque el Banco Central se da cuenta que, o por lo menos el gobierno le hace saber que esto está generando problemas en el sector privado, entonces van a empresas del sector privado y dicen, bueno, mira, gobierno, hagamos una cosa, si yo te puedo mostrar que estoy exportando por un monto igual o mayor de lo que te pido para importar, dame dólares oficiales, a fin de cuentas yo te estoy trayendo dólares, déjame usar ese dólar acá. Fíjense, y con esto cierro, lo mal que estamos en esta medida de política económica, que le estamos pidiendo medidas de política económica de Guillermo Moreno, el sector privado se las está pidiendo, le está diciendo, dame dólar oficial para importar si yo te muestro que puedo exportar. Eso, según el Banco Central, es transitorio hasta que se arregle la deuda. Lo que pasa es que la lógica de Guzmán va extendiendo esta negociación, va haciendo más larga esta situación. El Banco Central plantea, es transitorio, porque una vez que esté cerrada la deuda, yo vuelvo atrás con esto. No lo sabemos, lo veremos. No sabemos dos cosas. No sabemos si va a haber acuerdo y cuándo va a ocurrir. Todo indica, y ya lo hablábamos en las reuniones anteriores, es muy probable que haya acuerdo porque hay decisión política de que lo haya, y esto se define más por la política que por la economía. Si se definiera por la economía, Guzmán decide entrar a un default porque viene con la idea de Stiglitz de que es mejor un default que un mal acuerdo, y Guzmán considera que cualquier cosa distinta de su primera propuesta es un mal acuerdo. ¿Por qué está avanzando? Simplemente porque la política le está dando la orden de avanzar. Hay decisión política. Si no fuera por eso, estamos ya en default, pero digamos, estaríamos ya en un default definitivo y estamos en un default que todavía hay expectativas de levantarlo. Entonces, en el momento en que haya un acuerdo, ahí veremos si el Banco Central da marcha atrás con estas restricciones cambiarias o la sigue manteniendo. En la medida que la sigue manteniendo, complica la actividad en el sector privado y hace correr el riesgo que el valor de los dólares no oficiales impacte sobre la inflación. Mientras tanto, la inflación es
es baja, como ustedes están viendo, porque no se está deslizando fuerte hacia arriba el dólar oficial, porque hay muchos precios que están congelados, como los combustibles y tarifas. Bueno, y si quieren ahora iniciamos la discusión y ya le planteo a Diana que plantea ahí lo del dólar razonable. Bueno, es buena pregunta porque hay una discusión eterna entre los economistas, digamos, en la academia, en la ciencia o la disciplina económica sobre cuál es un dólar de equilibrio. Les aclaro que eso no tiene respuesta, pero sí nos sirve a los fines prácticos comparar con distintos momentos del tiempo. Entonces, comparar con 2002 no es razonable porque ese es un dólar de crisis. Bueno, alguien podría decir estamos en crisis, pero está bien, ese es un dólar excesivamente alto. Comparar con un dólar de 2008 como teníamos hasta hace pocos meses, es decir, bueno, tenemos un dólar alto, porque en 2008 podemos discutir 1.000.000 de años si eso es equilibrio o no, si es un dólar bueno, conveniente, razonable, lo que sea, pero sobraban dólares, el negocio exportador cerraba, entraban en divisa, el Banco Central compraba reservas, y ese era un dólar alto. Hasta hace poco estábamos ahí, a finales del año pasado estábamos ahí, ahora ya no estamos más ahí. Pero tampoco estábamos como en los momentos en donde Alfonso Prat-Gay hizo una fuerte suba del tipo de cambio porque estaba atrasado, o antes de eso Kicillof decidió soltar el tipo de cambio porque ya era un atraso muy grande. No estamos en esa situación. Entonces estamos en una situación intermedia. Al sector exportador le vendría mejor un dólar más alto, pero tampoco este es un atraso infernal. Obviamente después hay que hacer los números en cada sector porque impactan las retenciones, etcétera, etcétera. Pero el punto que quería hacer con ese gráfico es, no estamos en una situación de atraso cambiario feroz, en un nivel que, por ejemplo, alguien del gobierno anterior, Hernán Lacunza, ha planteado, bueno, este es un dólar razonable, digamos, la economía puede funcionar con esto. El punto es que los otros dólares, que son los que importan para decisiones de ahorro, para decisiones de inversión, para decisiones vinculadas a lo inmobiliario, etcétera, etcétera, esos dólares están relacionados con la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con la deuda, con la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en la economía, con la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con la emisión de dinero y por lo tanto, sin poder comprar en el mercado oficial, se va al mercado paralelo o a la bolsa y termina presionando para arriba. Ese es el que quiere bajar el Banco Central y no está logrando. Pero bueno, les devuelvo la palabra a Ernesto, Diego, así hacemos el intercambio. Bueno, bárbaro, Gastón. Mira, las dos primeras preguntas tienen que ver con inmuebles. Siguiendo la lógica comercial que vos planteás sobre los dólares, ¿por qué los inmuebles van atados al dólar paralelo? ¿Y cómo impacta esta situación en la venta de inmuebles? Son dos preguntas. Acá tenemos desarrollistas, ahí lo veía que estaba Fernando, que está siempre en estas reuniones, y lo va a poder analizar mejor que yo, porque le está las 24 horas del día pensando esto, hasta cuando duerme. Pero yo diría, siempre tenemos que recordar que el mercado inmobiliario es un mercado totalmente segmentado. Segunda mano se mueven dólares y el propietario quiere dólar billete, con lo cual si le llegara a dar pesos se lo tiene que dar al valor del paralelo y no al valor del oficial. Entonces, cuando hay diferencias muy grandes de dólares, de valores del dólar, ese mercado ajusta por volumen, digamos, se para porque porque hay una diferencia muy grande entre lo que quiere recibir el propietario y lo que quiere pagar el potencial comprador. Pero el sector desarrollista funciona distinto porque tiene un negocio con costos en pesos, y al contrario, el de primera mano, el desarrollista, sabe perfectamente que si tiene un oficial bajo y un paralelo alto y tiene costos en pesos, tiene ahí para ofrecer una especie para hacer valer los dólares del potencial inversor, porque el potencial inversor va a evaluar cuántos dólares le cuesta el metro cuadrado y cuánto puede llegar a valer a futuro, y el desarrollista necesita los pesos para construir, porque el costo de construcción, cuando el dólar paralelo se va tan arriba, medido en dólares paralelos, es un costo en dólares muy, muy bajo. Entonces ahí se da una brecha, la brecha o la brecha cambiaria que en el segmento del mercado de segunda mano hace que se frene el mercado porque no se pueden juntar las partes y que caiga el volumen, en el de primera mano genera oportunidades de negocio. Siempre, obviamente, que el que tiene los dólares crea que es momento conveniente para entrar en inmuebles, pero aparece esa disyuntiva. Puede entrar
con un valor en dólares del metro cuadrado bajo. Lo que siempre va a hacer es pensar si al esperar un mes no lo va a encontrar más bajo todavía. Entonces, siempre es más fácil venderle, digamos, el inmueble al que tiene dólares, cuando el que tiene dólares cree que ya llegó a su techo la brecha cambiaria. Mientras crea que puede seguir aumentando, tiene el incentivo a esperar porque sabe que va a comprar más barato. Entiendo que esos son los elementos que uno tendría que pensar para ver cómo incide en el mercado inmobiliario, pero bueno, obviamente quien más sabe de esto es Fernando. Fernando, ¿te parece que lo que sí te voy a pedir es que seas breve? Yo sé que es difícil. Sí, Gastón lo ha resumido perfectamente. Yo siempre digo, o sea, hoy me pregunta, ¿cuál es la brecha? Es muy similar al 2002, porque cuando Gastón hablaba sobre el dólar, está hablando sobre el dólar oficial, pero el paralelo está altísimo, porque lo que valía $1.000, el costo puro de construcción, ¿no? Hoy está en 500. Y lo que valía un departamento, $1.800, hoy está en $1.000, en $1.100. Estamos hablando de una casona, o sea, un departamento de primera. O sea, hoy es una oportunidad, sí. Lo que pasa es que, como Gastón, depende con quién te sentas, cómo ve el dólar. Entonces yo siempre digo, en el 2002, el que toma la iniciativa le saca la diferencia. O sea, vos podías asumir una situación más de crisis, pero lo que pasa es que el que siempre ve el dólar alto no compra. Eso olvídate. No compra. O sea, porque siempre va a decir que el dólar, que hay una oportunidad. Y mientras pierde la oportunidad de estar comprando el dólar. O sea, vos me preguntás hoy, los tres mercados que yo los distingo es el de los desarrollistas, que tienen todos los productos, el que se dedica a hacer edificios y el inversor chiquito que hace, ¿cómo se llama? Unos dúplex. Ese es el que más se mueve hoy. Porque él repone y sabe que está vendiendo barato. Y como dice Gastón, el inmueble usado está frenado. Pero nosotros hemos tenido un mes muy bueno, y porque ya hay una estabilidad en el precio hoy. Y el dólar se estabilizó, o sea, porque vamos a ser francos. La gente que piensa, que arregla con el fondo ahora, que arreglan con lo... Y si no arreglara, yo no veo el cambio en el dólar. O sea, yo lo veo, estoy hablando del paralelo, ¿no? Sí, el gran problema es para la actividad del campo, o sea, ¿qué va a pasar? Pero son otras actividades. Para nosotros nos manejamos con el paralelo y nos manejamos en pesos. Y los márgenes nuestros son en pesos. Si nosotros no repusiéramos, no venderíamos. O sea, yo no vendería un inmueble nuestro si no repongo. Porque se va a redolarizar. O sea, la expectativa que el que invierte en ladrillo ahora es que se redolarice, si no, ¿para qué invertir? Y el que se queda con los dólares, se queda con dólares. Si no invierte, si hoy tiene $100.000, sigue teniendo $100.000, punto, así que no discutamos más. ¿Para qué discutimos con ese? Si vos tenés $100.000 y no invertís en nada, vas a seguir teniendo $100.000 en la caja de seguridad. Entonces, para mí es un tema, en el ladrillo es un tema que yo no lo discuto, y le voy a decir más, uno es cuidadoso con lo que dice ahora. Pero estos meses son meses de gran venta. O sea, ha subido la venta para nosotros. Cosa que fue muy duro en marzo y abril, pero mayo y ahora ha sido muy bueno. Bien, gracias Fernando. Otra pregunta, Gastón. ¿Cuál sería el análisis y las variables correctas a considerar para determinar una ecuación que nos dé el resultado para tener mayor precisión y decir que un inmueble baja un 10% y otro un 40% su precio en dólares, que es el rango que se está hablando que barajan los precios de los inmuebles? Bueno, esta segmentación de la que yo hablaba y de la que hablaba Fernando hace que empecé a tener precios distintos, porque el precio de segunda mano se sostiene, pero artificialmente, porque en realidad es un precio al que no hay operaciones, pero se sostiene alto, y el precio del desarrollista, cuyo negocio es la reposición, es más bajo porque está pensando en pesos, con lo cual en dólares baja, y tal vez el que hizo el dúplex y quiere sostener el valor porque no está pensando en la reposición, porque el negocio de Fernando es trabajar, es construir, es hacer nuevos proyectos y venderlos, pero el que apostó a hacer un dúplex y ahora ve que está bajo en dólares, ese le sostiene un precio alto porque está pensando más en recuperar los dólares que en volver a armar la rueda. Entonces termina teniendo una dispersión de precios muy grande, que esa es otra cuestión que
que no es nueva, pues esto es tan cíclico y tan repetitivo que por eso cuando Fernando explica muy bien esto, porque además de actuar en el mercado, un pensador de todas estas cosas, está siempre pensando todo esto, y además porque lo ha vivido un montón de veces, por eso la referencia de 2002, también podría referir 2015, esto ha pasado un montón de veces, y efectivamente la segmentación del mercado implica en lo que yo estaba poniendo énfasis, en qué se mueve y qué no, pero al mismo tiempo modifica lo que pregunta, o genera lo que pregunta Germán, que tenés precios diferentes, y en gran medida está dado por eso, por la distinta lógica del que está ofreciendo el inmueble en el mercado. Es distinto el que está liquidando o el que no quiere liquidar para recuperar los dólares, o el que está pensando en la reposición, o el que tiene el inmueble de segunda mano y lo vende solo si le dan los dólares. Todos esos distintos comportamientos implican distintos precios. Gastón, acá hay una pregunta que hoy me parece que tiene que ver con el gráfico de Héctor Pugliese, que cómo impacta la pandemia para las pymes que tienen cuadrillas y trabajan para las empresas de telecomunicaciones. Creo que tiene que ver con eso que mostraste al principio en cuanto a los niveles de actividad. Sí, yo todavía no conozco en profundidad ese negocio porque el contacto con Checa hasta ahora fue, si ustedes quieren, metodológico, estadístico, para empezar a generar los números, pero ahora cuando empecemos a analizarlo con ellos, empieza a reflejarse, digamos, la lógica de ellos. Lo que vemos ahí es que no cayó a cero, con lo cual las empresas de telecomunicaciones han seguido invirtiendo. Sospecho, pero de nuevo, desconozco el sector en profundidad, pero sospecho que puede haber actividad, digamos que puede seguir la recuperación en ese sector, porque si hay algo que estamos utilizando intensivamente es la infraestructura de telecomunicaciones. Podría ser coyuntural, pero por cosas que hablamos circunstancialmente al comienzo, de cómo vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones, etcétera, etcétera, hay cierta demanda que seguramente va a ser mayor. Con lo cual, tengo la impresión de que ahí va a seguir la actividad recuperándose, y es probable que la caída de abril y de mayo haya sido menos por menos demanda y por menos inversiones de las compañías de telecomunicaciones, y más por cuestiones simplemente operativas, por los permisos que hay que conseguir, etcétera, etcétera. Pero seguramente en las próximas semanas lo analizaremos. Bueno, ahí Ricardo Ruibal dice: la directiva hoy de las telcos es de no invertir. Bueno, eso te iba a preguntar, que Ricardo, ¿nos querés dar un pequeño panorama breve? Bueno, ya que estamos, me sumo a esto. ¿Cómo anda Gastón, Diego? Justamente hoy el gran problema que tienen las telcos que están agrupadas en SIECA, que maneja estas cuadrillas para la instalación de sitio en las grandes telefónicas, ya sea Telefónica, Personal o Claro, es que hoy no se están haciendo inversiones, están frenadas todas las inversiones en Argentina vinculadas a comunicaciones, lo cual es una contradicción en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, porque las comunicaciones hoy es un activo crítico. Pero se dan dos factores. El primero, estar las tarifas, tres factores. Primero, las tarifas congeladas. Segundo, el no poder cortar los servicios por mora. Y el tercero, no poder sacar inversiones. Entonces, hoy por hoy, ante ese panorama, compañías como Claro, la directiva a nivel global de Claro es no invertir hoy en Argentina. Bien, pero, gracias. Disculpa, el de no poder mandar las inversiones siempre genera un efecto distinto dependiendo si las inversiones las financia con plata de afuera, es listo. Si yo ya sé que no me la va a dejar sacar, no invierto. Pero en otras ocasiones, cuando los rendimientos los tenés adentro y no sabés en qué usarlo, termina generando el efecto de, che, bueno, por lo menos lo invirtamos, porque después cuando salgamos de esto, por lo menos nos va a quedar algo real a lo cual sacar. Así que, Hoy las gestiones que están haciendo son tratando de que justamente se mantenga la infraestructura, porque a nivel de telecomunicaciones en Argentina se ha mantenido el nivel, porque a nivel de empresa las comunicaciones han bajado, pero a nivel domiciliario han subido. Entonces, el nivel de la red está estable, pero es necesario mantenerlo. Y ahí es donde está la pulseada hoy para que las compañías sigan invirtiendo, por lo menos en mantener las redes actuales. Bien. ¿Y la nueva tecnología, 5G, todo eso cómo juega? ¿Cae dentro de lo mismo, que queda parado hasta que haya condiciones? Exactamente. Exactamente, porque lo que es 5G sobre todo necesita también mucha infraestructura en energía. Entonces también está atado a los sitios de telecomunicaciones. Es lo mismo. La inversión hoy está frenada tanto en 4G y ni hablar en 5G.
Hay algunas cuestiones nomás puntuales de comunicación satelital en Argentina para puntos remotos, pero son casos muy puntuales. Pero el despliegue de red de 5G va a necesitar también un despliegue mucho más masivo de sitios. Y ahí también entra un factor extra, que es el no poder poner sitios en cualquier lugar, porque los municipios, particularmente en Córdoba y en otros lugares, tienen autonomía propia para dejar instalar a las telcos lugares. O sea, es una combinación de factores medio complicado, digamos. Bien, gracias Ricardo. Gastón, Nicolás te pregunta cuál es tu opinión respecto de la especulación con el tipo de cambio a tomar para bienes de consumo o de uso importados que estaban a tipo de cambio oficial y ahora se mueven hacia el contado con liquidación. ¿Quieres ponerlo para que él lo pregunte? Poner el micrófono a ver a qué se está refiriendo, porque hay varias cuestiones. Bueno, Nicolás, ¿estás por ahí? ¿Está habilitado? ¿Rodri? Me parece que no tiene micrófono. Porque ahí lo encontré, pero no se le habilita. Bueno, si te parece, Gastón. Lo que está planteando es, y conectando con lo que venía planteando, es cuando todas las importaciones naturalmente están habilitadas para entrar al mercado oficial, obviamente el tipo de cambio relevante para esa empresa y para fijar su precio en el sector privado es el tipo de cambio oficial. Empieza a ser el paralelo, bueno, capaz que viene por acá lo que está preguntando Nicolás, empieza a ser el paralelo cuando te empiezan a desplazar del mercado oficial y te obligan entonces a operar con otro tipo de cambio y por lo tanto pasa a ser ese el relevante para tus precios, o cuando, capaz que ahí viene lo especulativo que planteaba Nicolás, cuando teniendo permitido entrar al mercado oficial, no sabes durante cuánto tiempo va a tener permitido, porque siempre obviamente vas a mirar el costo de reposición, no el costo histórico al que pagaste tu mercadería y tu insumo. Entonces, si sabes que corres riesgo de vender y cuando vas a reponer te dejaron afuera del mercado oficial y vas al mercado paralelo, estás en el peor de los mundos en cuanto a la política económica, porque todavía le estás permitiendo que entre al mercado oficial, se está llevando dólares y se traslada a precios internos el dólar paralelo. Ese es otro fenómeno que está empezando a generar el Banco Central. Esto es, te dejo, Diego, comprar en el mercado oficial, pero con todas las cosas que estoy tocando, vos empezás a sospechar que en cualquier momento te va a quedar afuera. Cambia tu precio de referencia, por más que vos pagues oficial, probablemente estés fijando precio con el paralelo. Eso puede ocurrir, pero más que siempre la palabra especulación, como tiene tanta connotación negativa, yo diría acá, es una decisión lógica del que está defendiendo por lo menos en el caso que lo estoy planteando, que está defendiendo su negocio, que está diciendo, che, no me quiero fundir por vender por debajo del costo de reposición. Si creo que va a estar más alto, empiezo a tenerlo en cuenta en los precios. Después aparecen un montón de otros comportamientos, muchos parecidos a los que mencionábamos con los inmuebles. El tipo que se da cuenta que el auto de alta gama importado entra a dólar oficial y vos tenés billetes de dólar en la mano. Y bueno, sabés que el Audi de $40.000 lo podés comprar por $20.000. Eso lo charlamos en las reuniones de análisis económico en 2015, lo charlamos en 2012 y por eso sale el gobierno a poner restricciones a las importaciones. Más, empieza a poner restricciones a las importaciones porque la brecha cambiaria le empieza a hacer crujir el mercado cambiario. Porque el exportador, creo que lo mencionaba Fernando, el productor agropecuario, cuanto más grande la brecha, más lo piensa antes de liquidar, y el importador más se apura a comprar y más mercado tiene, por ejemplo, para comprar autos de alta gama y venderlos en el mercado interno porque es buen negocio para el que tiene dólares. Eso en términos del mercado oficial hace que empiece a crujir porque entran menos dólares y salen más dólares. Por eso el Banco Central trata de bajar la brecha y cuando no lo logra empieza a ponerle restricciones a los que entran al mercado oficial. Es porque la brecha genera esos problemas, por eso no puede sostenerse durante mucho tiempo y genera, si nos ponemos a analizar, seguramente un montón de otros comportamientos. Bien, ahí Noelia pregunta cuál podría ser el impacto para el sector servicios. Bueno, ahí hay de todo.
lo que venimos analizando con la Cámara de Comercio, pero que todavía no avanzó lo suficiente para que tengamos números duros como los que mostraba acá al comienzo para el sector industrial, pero ahí hay una heterogeneidad enorme, porque dentro de los servicios tenés todo lo vinculado con el turismo, que ellos mismos saben que van a estar al final de la fila en las habilitaciones y que van a tener que hacer muchas cosas que van a mover su estructura de costo para dar un servicio de manera diferente y que van a tener que después cruzar los dedos que la gente vuelva a comer en un restaurante, a ir a un teatro, a ir al cine, a tomar un avión y a ir a un hotel, y además todo eso, cada una de esas cosas se va a encarecer. Con algunos sectores, con la Cámara de Turismo, estamos estimando costos para adelantarnos. ¿Cuánto aumenta el costo de un restaurante que tenga que usar menos intensivamente el espacio, de una aerolínea que tiene que dejar más espacio disponible, o de un hotel que ya no te puede dar el desayuno buffet y tiene que darte otro tipo de servicio y con otro tipo de protocolos, etcétera, etcétera? Hay un sector de servicios muy, muy complicado. Hay servicios que han seguido funcionando gracias a la tecnología, servicios profesionales que han seguido funcionando. Bueno, hay servicios que se van que seguramente se van a modificar, los servicios vinculados con el servicio de oficina, servicios de espacios para las empresas. Bueno, ahí es tan grande lo de servicios que habría que analizar sector por sector, y en todos ellos va a haber muchas cosas a pensar hacia adelante, porque va a haber mucha reconversión. El software va a cambiar, la actividad de los centros de contacto va a cambiar, porque cambia la forma de atender al consumidor. Bueno, ahí hay todo un mundo a explorar. Bueno, hay una de las preguntas que tenía que ver, que la respondiste con el tema del sector hotelero, que pinta para ser uno de los últimos también en recuperarse, ¿no? Luis Klinger dice, esta pandemia provoca a nivel mundial una esperable caída en la demanda global, lo que generaría un exceso de oferta de bienes de consumo. ¿Crees que es así? Y en tal caso, ¿qué perspectivas ves en la evolución de los precios de los productos que Argentina exporta? Bueno, sí, efectivamente, no es un escenario para precios de materias primas altos, obviamente. Fíjense que algunos números de China ya recuperó el 80% de su producción, y bueno, quiere decir que está 20 abajo, entonces es una caída enorme. Entonces, desde ese lado no se beneficia a Argentina. Mucho de eso se reflejó con el precio del petróleo, lo que pasa es que eso además tiene otros componentes, la OPEP, Rusia, etcétera, etcétera, pero en el fondo también. El problema es que todos los reservorios de petróleo están todos ocupados, no hay dónde estoquear petróleo. Por eso aquel día en que el precio fue negativo, porque había que pagar para sacarse de encima petróleo que no tenías dónde acumular. Y de ahí salió el barril criollo como solución argentina para que no desaparezca nuestro sector petrolero. Ahí no he estado siguiendo cómo vienen los precios de las materias primas agropecuarias. Pero sí uno podría pensar que el escenario que viene es de menos demanda. Es un escenario negativo para todo el comercio exterior argentino. Encima con Brasil agrega que con Brasil, a diferencia de eso que mostraba del tipo de cambio real, multilateral, con Brasil estamos al nivel más parecido de los momentos donde estábamos con tipo de cambio bajo. Lo que pasa es que se escapó bastante el dólar en Brasil, y eso nos pone números que nos hacen correr en desventaja. Ese es otro problema adicional para el comercio exterior. Y mira, queda una pregunta, porque ya estamos prácticamente en el horario. Juan Pablo Vaca, mira, te pregunta si transcurrido más de 2 meses de cuarentena, ¿esto se puede comparar con alguna otra situación de la historia argentina, o sigue siendo esta crisis única e impredecible? Es algo que muchos economistas tratan de buscarle ahí la vueltita para decir esto es más o menos como la crisis de tal año. Mira, quienes estudian las crisis económicas y financieras, hasta Prebisch planteó algo de esto, Kinderberger, muchos economistas planteaban, uno puede encontrar ciertas similitudes en las distintas crisis que sirven para entender ciertos procesos. Al mismo tiempo, cada una de ellas tiene ciertas particularidades que la hacen propia, más relacionado con un proceso histórico que con un proceso económico que puede repetirse. Eso aplica a todas las crisis, incluyendo esta, pero esta tiene muchas particularidades que la hacen distinta de todas las otras. Que haya sectores de actividad cerrados
donde desapareció la demanda, pero también desapareció la oferta. Eso es nuevo. En general en las crisis lo que ocurre es que cae la demanda en distintos sectores, eso incluso hasta tira para abajo los precios y tiende a bajar la inflación, o cuando hay estabilidad tiende a generar el riesgo de deflación, pero no es que cayó la demanda de turismo, no hay más demanda de turismo y no hay más oferta de turismo, y hay sectores que están parados, y eso cambia un montón de cosas, incluso cambia la lógica de hacer política económica. Por ejemplo, en una situación, esto hay algunos economistas del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos que ya han escrito papers sobre esto, cosas muy interesantes, donde plantean, mira, che, en una recesión tradicional, vos haces obra pública, aumenta la demanda y tiende a tirar todo para arriba. Ahora, si vos tenés una parte de la economía que está parada, está bloqueada, está en cero, está en cuarentena, y otra que está trabajando, hace obra pública, empuja la demanda y solo va a aumentar la demanda de los que están laburando. Los sectores que están parados siguen sin demanda y no les llega una moneda a ninguno de ellos. Es totalmente distinto en ese sentido. Y además de eso, ahí corre riesgo de perder capacidades empresariales, de empresas que se pierdan directamente porque no logran aguantar cerradas, más el problema social de trabajadores que directamente no tienen ingresos. No es que le cayó el ingreso, directamente no tienen ingresos. Esos elementos de entrada la hacen totalmente diferente a cualquiera de las otras crisis. Además, en el caso de Argentina, a diferencia de la de 2001, no tenemos corrida bancaria ni mucho menos. A diferencia del 89, no tenemos hiperinflación ni mucho menos. A diferencia del 75, del Rodrigazo, no tenemos esos saltos bruscos de variables, donde las tuvimos más en 2018 y 2019 que ahora. De hecho, hoy no aparece tanto en el escenario soltar el tipo de cambio que se vaya a cualquier nivel. Hay una lógica del gobierno, está mostrando, además, con algunas cosas que podemos criticar, de cómo está tratando de contener todo, pero es para que no se le escape el dólar oficial. Con lo cual, si seguimos yendo para atrás, bueno, la Gran Depresión de los años 30, que también impactó en Argentina durante toda la década del 30, también es diferente, era un fenómeno estrictamente de demanda y ocasionado por problemas financieros y por quiebras bancarias. Bueno, esto tiene características bien diferentes. Y además va a reconfigurar un montón de sectores, va a implicar trabajar distinto en la industria, porque hay que robotizar, hay que hacer otros protocolos para que la gente esté menos en contacto, sectores de servicio, como decíamos, tuvimos que se tienen que reconvertir totalmente con otra forma de trabajar y otros costos. En cada uno de los sectores, si nos ponemos a pensar en detalle, va a haber cambios hacia adelante, que es algo más propio de este tipo de crisis, que un golpe, un impacto en la sociedad, que una recesión donde cae la demanda y después, de alguna manera, por levantar la demanda y es como si inflara toda la economía y sigue todo funcionando desde la crisis de 1890 que hicimos quebrar a Baring Brothers en Londres, hasta acá tenemos de lo que se nos ocurra. Bueno, esta es nueva. Gastón, para que nadie se quede sin preguntar, Lucas Di Luca pregunta si estás al tanto se me perdió. Del plan antiquiebras, por parte de que oficialismo y oposición tienen planes distintos. No, la verdad no tengo información sobre eso, pero no me extrañaría que estén trabajando en esa línea, porque una de las consecuencias de esta crisis es que va a haber un montón de empresas con riesgo de quebrar. Siempre lo hay en una crisis, siempre lo hay en una recesión, pero más cuando el problema no es que cayó la demanda, sino que desapareció la demanda de algunos sectores. Así que no me extrañaría. Pero bueno, hay que estar atento para que lo que se haga sea lo que más sirva para las empresas. Bien, si no hay arreglo con el tema de deuda, ¿a qué podemos enfrentarnos? Pregunta Gustavo Barrichi. Y no tener un acuerdo con la deuda hace la cuesta más arriba, porque vamos a tener en los próximos meses y en los próximos años que salir adelante sin financiación sin financiación externa para las empresas, con más dificultades para atraer inversiones directas, extranjeras. Como decía Ricardo, con menos empresas dispuestas a decir, che, tiro fibra, tiro infraestructura, no sé, o lo que sea, trayendo plata de afuera en un país en default. Menos inversión, incluso hasta financiera, por fondos de inversión que directamente tienen prohibido invertir en una economía en default.
haría todo mucho más cuesta arriba. De todas maneras, creo que la política, o por lo menos el gobierno, y más que el gobierno, las dos facciones que podemos ver en quienes gobiernan, están convencidos de que tienen que arreglar. Todos tenemos noticias, digamos, de que la política, digamos, se está moviendo a favor de un acuerdo, y que si no tenemos acuerdo hasta ahora, es por la postura de Guzmán. ¿Qué más? Eso lo hablamos. Bueno, eso tiene la ventaja de tener casi 10 años de todos los meses desayuno. Cuando asumió Guzmán, que fue toda una sorpresa, planteamos que Fernández estaba asumiendo riesgo por dos cosas. Porque estaba trayendo a alguien especialista en deuda para dedicarse prácticamente nada más que a la deuda, en una economía muy complicada, cosa que ahora se agravó, y todos sabemos que está dedicado Guzmán exclusivamente a la deuda, pero que también era peligroso porque es alguien que viene de la academia, sin experiencia, no ha negociado absolutamente nada, a negociar con los preconceptos porque se está jugando su prestigio académico. Es decir, cuando yo vengo a defender la idea de que es mejor un default antes que moverse un centímetro de esto que te estoy ofreciendo, si del otro lado te dicen, no, ¿qué hacemos? La postura es, y bueno, vamos a un default porque yo planteé que es mejor. ¿Qué hacemos ahí? Ahí cuando aparece la política del otro lado, digo, bueno, no, pará, che, Martín, tenemos que arreglar esto, fíjate cómo lo cuadrá para que después pueda seguir escribiendo papers en Colombia, pero no nos dejé con esto, además que vamos a entrar en default por 5.000 millones de dólares a lo largo de, no sé, 20 años. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 1 o 2 puntos del PBI? Voy a decir, Guzmán, pero bueno, es el riesgo que asumí cuando lo trae a Guzmán para que haga lo que está haciendo. Es más, todos deben haber leído que aparentemente cuando se sienta de nuevo con los inversores, le dice, bueno, che, yo no estoy acá porque quiera, diciendo, si fuera por mí, queda la oferta acá, si no la agarran, problema de ustedes, y es la política, pero esa es la persona que está yendo a negociar. Fíjense cómo aparentemente ha movido la estrategia Fernández, no lo puede desacreditar a su hombre, pero antes era, hablen con Guzmán. ¿Por qué? Porque parecía que eso servía para una estrategia dura. Ahora Fernández está diciendo, no, pará, vengan a hablar conmigo, hablemos. Propia Cristina, Massa, digamos, se han generado un montón de otros canales porque los acreedores están yendo por distintas vías a decir, che, sí, ok, yo sé que la estrategia es, vamos todos por Guzmán, pero che, flaco, se van a clavar por 2 mangos con 50 y además nosotros estamos dispuestos a un arreglo. Eso lo hablamos en las reuniones anteriores, uno lee, porque la noticia era el rechazo de la propuesta de Guzmán, pero uno leía los comunicados, los tipos estaban diciendo, che, queremos arreglar, pero negociemos algo. Los tipos están diciendo, quiero negociar, porque además no quiero ir a tribunales, a donde estaba Gries, a seguir todo un proceso, y que después el tribunal diga, bueno, ok, acá está, te tienen que pagar todo el capital y te tienen que pagar la tasa de interés de la Fed Funds o de lo que sea. Los tipos dicen, sí, con esta tasa de interés, un acuerdo a la griesa, y no, pará, me conviene más negociar. Los tipos quieren negociar. Pero bueno, se está alargando esto demasiado y por más que eso eventualmente permita sacar algo mejor en el acuerdo, está haciendo sufrir a la economía demasiado y fíjense además, está haciendo que el Banco Central empiece a tomar decisiones de urgencia que son horribles, Empezar a poner restricciones a los importadores, que los importadores vengan y te digan, mira, si yo te muestro que exporto, dame importaciones, corre el riesgo que se vayan los precios con el paralelo, corre el riesgo de que productores que tienen acceso al mercado cambiario, pero que creen que pueden perderlo, empiecen a pensar en el paralelo. Es un desastre. Bueno, gran parte de todo eso, es por estirar el arreglo de la deuda. Bueno, vamos con una preguntita más, porque ahora sí ya estamos sobre la hora. Daniel Montironi pregunta si con este contexto de brecha cambiaria e inflación alta, ¿ves posible un incremento en la comercialización de bienes durables, autos, maquinarias, con financiación en cuotas en pesos como resguardo de los pesos? Bueno, sí, empezó a ocurrir. Lo que pasa es que cuando eso ocurre, le salen dólares al Banco Central, digamos, del mercado cambiario, y empieza a poner restricciones, entonces dura poco. Va a llegar el momento que cierto bienes durables ya no van a tener más la ventaja de la brecha cambiaria. Entonces, gran parte de eso es brecha cambiaria. En todo caso, usar la financiación para hacerlo más atractivo, pero yo entiendo que el negocio es la brecha cambiaria, es lo que planteaba del que compra auto de alta gama. De hecho, hoy debe haber salido la noticia de que los autos importados fueron 5-1 con los autos nacionales, y obvio, si en realidad se están comprando dólares, digamos, con eso, además del auto, o se está aprovechando, digamos,
esa compra por brecha cambiaria, simplemente porque el durable entra a dólar oficial. Ahora, cuando el Banco Central dice, bueno, no, ahora te voy a poner este límite, no vas a poder entrar a dólar oficial, se acabó esa oportunidad. Pero mientras sigan entrando por el mercado oficial, va a seguir habiendo oportunidad para durables. Me acuerdo, Diego, que en aquella época, 2013, 2015, cuando uno de los auspiciantes nos recibía allá en el salón de autos de alta gama en Avenida Colón, una de las cosas que charlamos ahí es cómo estaban despachando autos. Y lo estaba haciendo por este motivo que tenemos acá. Tal cual. Bueno, y la última pregunta yo creo que deja abierto un Zoom, otro Zoom, porque no se puede responder en el tiempo que queda. Christian French, ¿cuándo y cómo se podría reducir el Estado a lo mínimo necesario? Yo creo que ese es el título del Zoom que viene. Sí, lo único que diría es esto, y tiene que ver con lo que en otro ámbito tuvimos esta mañana, y después va a salir en los medios, y seguramente va a salir una nota de Busa ahí con eso, y además que lo vamos a seguir, pero ya hay sectores, hay cámaras, por ejemplo, Cámara de la Construcción, en la que nos metimos con las cuentas públicas, siempre mirando de la lógica, obviamente, del sector de la construcción. La lógica del sector de construcción es, che, municipio, si aumenta la presión tributaria y te la gastas toda en erogaciones corrientes, no queda un cospel para financiar obras de infraestructura, y eso efectivamente es lo que pasó en los últimos años, lo mostramos con números duros, etcétera, etcétera. Pero la lógica es que cuando uno se mete, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, es decir, desde el interés legítimo nuestro del sector privado a mirar el sector público, empezamos a descubrir y a poder poner en número otras cosas, y ahí empieza a aparecer, creo que, la punta del ovillo de cómo hacemos eso. Nosotros en el sector privado nos metemos para discutir esos números, o no solo que nunca va a bajar el Estado, sino que va a aumentar, entre otras cosas, porque el gran truco de la política es, French, ¿querés bajar el tamaño del Estado? Bueno, mira, acá está el presupuesto de educación, acá está el presupuesto de salud, acá está el presupuesto de justicia, acá está el de infraestructura, y acá estos 2 mangos con 50 es la política, estos son los choferes y otra cosa. Toma, Cristian, decime qué querés cortar. Y vos podés decir, y no voy a cortar la salud, y no, ¿cómo voy a cortar la educación? Y bueno, al final el costo de la política son 2 pesos con 50, y bueno, al final no cortemos nada. ¿Qué hace eso? Mantiene el statu quo, y es más, con el tiempo se va agrandando porque cada vez conviene invertir más en salud. ¿Cuál es el truco de la política? Que el gasto de la política, el gasto ineficiente, el desperdicio está metido ahí adentro. Está metido en salud, está metido en educación, está metido en justicia, para que cuando vos lo discutas no tengas dónde cortar. Por ejemplo, nos metemos con la Cámara de la Construcción, el Foro de Análisis Económico de la Construcción. Decimos, mira, esto es lo que invirtió la municipalidad, esta es la cuenta de trabajos públicos. Mira qué bien. Es poco, pero bueno, es algo. A ver, ¿qué hay adentro? Che, pero acá adentro hay salarios. ¿Cómo que hay salarios si esto es trabajo público? Salario tiene que ir a la cuenta de erogaciones. No, lo que pasa es que si es personal que está asignado a programas de bache o de no sé, de lo que sea, pasa a ser trabajo público y no erogación corriente. Voy a decir, acá está a la vista el truco. Mete un montón de gente que lo pone como si fuera inversión, porque está cambiando entre 3, están cambiando un foquito. Y después cuando vos veas esa partida, decís, no toquemos trabajo público, vamos a tocar trabajo público si la ciudad necesita más inversión. Bueno, está escondido ahí adentro. Bueno, así como nos metimos con la Cámara de la Construcción, entre otras cosas, en las erogaciones corrientes, y encontramos cosas súper interesantes, bueno, lo próximo es, nos vamos a meter en servicios. En servicios, por ejemplo, va a aparecer, che, ¿y este servicio? No, en realidad este es un contratado monotributista que figura como si te estuviera dando un servicio, pero en realidad es un empleado que tendríamos que ver qué hace. Pero además de eso te dicen, no, pero quédate tranquilo porque este individuo no pasa a planta permanente, yo lo tengo contratado. Ahora después viene el sindicato y legítimamente dice, che, pero todos estos tipos que están acá están en negro, no pueden estar así, que pasarlo a planta permanente. Pero ¿cómo lo va a pasar? Bueno, pero no me diga a mí, decirlo al que lo contrató. Yo lo que hago es, ya está contratado, está en una situación irregular, pasa a planta permanente. En sentido totalmente contrario. Si no nos metemos, va en sentido totalmente contrario al que decís vos, Cristian. Y además de eso, como está ocurriendo en todo el mundo, el Estado está avanzando sobre la economía de una manera que es discutible, pero que la podemos aceptar en una circunstancia excepcional. Ahora, y cuando pase la excepcionalidad, el Estado va a volver a su tamaño anterior, después de haber estado incluso hasta pagando sueldo de las empresas. Bueno, corremos riesgo de que termine siendo más grande todavía y no más chico.
Entonces, efectivamente da para un montón de Zoom distintos, pero el punto que yo quiero hacer es, o nos metemos nosotros, que somos los interesados en que ocurra lo que dice Cristian, o el statu quo lleva a más de lo mismo y Estado cada vez más grande. Bueno, Gastón, de mi parte, bárbaro. Te agradezco, bueno, no solamente a vos, sino a todos los participantes, porque que pregunten tanto es lo que hace que esto sea ágil y salga así como salga. Así que bueno, te agradezco muchísimo y cierra Ernesto. Tal como decía Diego, la verdad que esto que decía French daba para nuestro próximo Zoom, pero bueno, en lo particular me dejaste con la angustia en la boca del estómago porque, bueno, estaba haciendo el cálculo mientras vos contabas todo esto. Llevamos 75 días efectivos de no trabajo. Y 75 días en donde hay muchas empresas que han facturado cero, porque dentro de los sectores que vos estabas mencionando, que por supuesto quedo con mucha expectativa respecto del sector de comercio, digamos, hay toda la última línea de todo lo que supone todas las industrias que vos ya relevaste, porque estaba viendo, digamos, la industria láctea, que superó las expectativas, el maní, la industria alimenticia, tuvieron una buena respuesta a pesar de esta situación, pero la autopartista facturó cero, la industria gráfica está al 34%, las telcos bajaron a la mitad, la actividad de la construcción al 23%, o sea, el número del comercio, digamos, la última puntita de donde toma contacto directo con el consumidor final, hace 75 días que no pueden ir a sus oficinas, a sus negocios, a sus empresas, a sus lugares de trabajo, y han facturado cero. Y 75 días, hace un tiempo negociamos para ver si podíamos pagar a 30 y 60, pero pagar actividad. Ahora estamos viendo cómo subsistir después de 75 días de no trabajo. La verdad que la Argentina se va a merecer una cucarda tremenda si logramos que después de cualquier idea que haya respecto del saneo, con quiebras, con concursos o con evitar que no haya ni quiebras ni concursos, la verdad que sería un milagro que esto así sucediera. De todos modos, hay indicios que complican aún más porque hoy me enteré, sin ir más lejos, a la actividad nuestra nos cambiaron la alícuota del IVA, por ejemplo. Nos duplicaron la alícuota de IVA. Las restricciones del dólar, digamos, ya está claro que hay un manejo ahí. Entiendo de que hay una necesidad de dólares, pero la restricción del dólar dispara otras variables que van a complicar severamente la economía, y vos lo has manifestado claramente. Y no sé si también leíste el tema del proyecto de la modificación societaria respecto de lo que está sucediendo con las SAS y las nuevas normativas que hay vinculadas al tema, que eso pone también en tela de jaque y en análisis todo lo que va a pasar de acá en adelante. Así que quedará para el próximo capítulo seguir analizando, evaluando y viendo esta realidad y siguiendo el conteo 75I. Gastón, muchísimas gracias a todos los presentes nuevamente por acompañarnos a los ciclos de coyuntura de Punto a Punto. Los esperamos la semana que viene, el martes de la semana que viene, el martes 9, vamos a contar en el Zoom de coyuntura a las 16 horas con la gente de la Bolsa de Comercio. Nos va a acompañar Manuel Tagle en la presentación como presidente de la Bolsa de Comercio, quien conjuntamente con Fabio Ventre, que es el jefe de investigaciones del Instituto de la Bolsa, con Lucas Navarro, que es el director del instituto, vamos a tener la oportunidad también de recibir la información que maneja el Instituto de la Bolsa a partir del martes 9 a las 16 horas. Y también queremos contarles que es otro de los sectores que también nos gustaría que en algún momento nos cueste, Gastón, que es el sector salud. El día 24 de junio, Punto a Punto sale con el dossier salud, específicamente con el sector que hoy nos está poniendo, y ahora justo lo estoy viendo Ulton, que nos está acompañando,
que hoy es uno de los sectores que nos mantiene y que está en vilo respecto de nuestra realidad. Vamos a tratar de contar la realidad de todo este sector, de tratar de transparentar de que ese sector, a pesar de la pandemia, tiene un sector que sigue atendiendo al público en general y que tiene todas las normativas para poder hacerlo, pero que la gente no la tiene clara porque todos tenemos miedo. Entonces esto vamos a qué es lo que vamos a contar un poquito, no vamos a contar todo, pero vamos a adelantar qué es lo que vamos a plasmar en este dossier que va a salir este día. Con esto, nada más. Muchísimas gracias. Agradecer nuevamente a los sponsors que nos han acompañado, a Dakota, a Brain Technology y a Perfil, el diario de los domingos, que nos acompaña en este Zoom de coyuntura. Gracias a todos los presentes. Gracias, Gastón, nuevamente. Placer. Chao. Bueno, Abrazo a todos. Chao, gracias a todos, nos vemos.